Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Extinción. Aunque es propio de toda especie consciente considerar su propio trabajo como superior al de los demás, nunca deja de aparecer una expresión de asombro en el rostro de alguien cuando le digo a qué me dedico. Soy un exoadministrador, más específicamente, un escriba de extinciones. Mi tarea consiste en documentar con precisión los acontecimientos que conducen a la muerte de especies conscientes indígenas. El término indígena, por supuesto, significa cosas distintas dependiendo de la escala. Mientras muchos de mis colegas se aventuraron hacia los cuadrantes más lejanos de la Vía Láctea, yo elegí permanecer cerca de casa, en el brazo de Orión. Aunque no nací en la Tierra, sigo sintiendo una especie de conexión espiritual con ese lugar, como muchos humanos. Al momento de escribir esto, han pasado 829 años desde que la humanidad descubrió cómo viajar a la velocidad de la luz. Ese avance, como el 99% de los logros de mi especie, fue desarrollado en la Tierra. Claro, el conocimiento humano creció de forma exponencial después de eso. Pero, ¿puede alguien atribuirse un logro científico cuando la teoría subyacente fue proporcionada libremente por otras razas, más inteligentes? Yo diría que no. Sin embargo, esa no es la razón por la que escribo esto hoy. Estoy redactando esta entrada en mi diario público porque quiero plantear un dilema filosófico informal a quien quiera que decida leerlo en el futuro. El tema que me preocupa es la extinción oficial de una raza en un subsistema particular de mi cuadrante. Aunque la mayor parte de mi trabajo consiste en relatos lúgubres y analíticos sobre los finales prematuros de otras especies, el caso que quiero discutir tocó una fibra sensible en mí debido a cómo mis propias inclinaciones coincidían, o más bien no coincidían, con los estándares bajo los cuales se realiza mi trabajo. ID de especie NNR-988. Designación local Rickey. Causa parasitismo. El ascenso de esta especie en particular hacia la conciencia no tuvo nada fuera de lo común. Evolucionaron a partir de ancestros similares a peces que emergieron de sus océanos hace varios miles de millones de años, al igual que los humanos. Después siguieron un camino natural y casi estándar hasta la cima de la cadena alimenticia de su planeta. Si el lector ha estudiado el ascenso de la humanidad como depredador apex en nuestro mundo natal, y recomiendo mucho que lo haga, entonces ya conoce esta historia paso por paso. Los Rickey desarrollaron agricultura, religión, tecnología, y tardaron unos tranquilos 15 a 20 milenios en dominar su planeta. Pero pasemos a la parte interesante. No soy ajeno al parasitismo, pues afecta a tantos seres conscientes como no conscientes. Desde un punto de vista evolutivo, puede ser un modelo de supervivencia inestable, ya que unos pocos genes mal expresados pueden llevar a un parásito a exterminar a toda su población huésped más allá de toda recuperación. Nuevamente, esto no tiene nada de inusual. Una buena proporción de las extinciones que he documentado hasta ahora involucraban alguna forma de parasitismo. Sin embargo, en el caso de los Rickey, sigo sin estar seguro de si mi decisión de documentarlos como una especie muerta fue un juicio justo. Mi razonamiento para ello, entre otras cosas, es que los Rickey siguen muy vivos. De hecho, están más que vivos. Su población es más estable que nunca y no han sufrido hambrunas ni guerras en los últimos años. El problema es cómo se alcanzó este auge en la calidad de vida. Verán, después de que los Rickey descubrieron la medicina, entraron en una guerra de siglos contra un parásito con el que habían estado luchando desde que abandonaron sus océanos. Llamaron a esta afección Kree. Estos microbios en particular no se parecían a la mayoría de los que un exobiólogo encontraría en sus investigaciones. A pesar de ser unicelulares, eran capaces de comunicarse entre sí mediante diminutas señales electromagnéticas usando microscópicos osciladores integrados en las membranas de su superficie celular. Esto producía un efecto notable. Cuando suficientes microbios infectaban a un cuerpo huésped, comenzaban a comunicarse entre ellos a corta distancia
y a dirigir células hacia áreas aún no infectadas. Esta forma rudimentaria de pensamiento hacía que el CRI fuera extremadamente difícil de curar. Significaba que una infección era capaz de pensar, por así decirlo, con cada célula actuando como una neurona. Mientras más se propagaba la infección, más inteligente se volvía y más profundamente se integraban los microbios en la biología del huésped. Eventualmente, el parásito podía comenzar a influir en el propio comportamiento del cuerpo que habitaba. En las etapas avanzadas de una infección CRI, los miles de millones de células combinadas poseían una inteligencia colectiva comparable a la de un niño humano pequeño. Mediante la manipulación de las vías neuronales, los patógenos dirigían al huésped a infectar a otros mediante arañazos y mordidas. Esta zombificación de los huéspedes en etapa avanzada era uno de los principales síntomas de la infección. Los Rickey invirtieron enormes cantidades de tiempo y recursos intentando curar esta afección. Sin embargo, la integración de microbios parasitarios en la biología del huésped sigue siendo uno de los problemas médicos más difíciles conocidos hasta hoy en día. Y la citología moderna está lejos de desarrollar una cura universal. Así que los Rickey se limitaron a métodos preventivos y sacrificaron tanto a miembros infectados de su especie como la fauna afectada por el CRI. No obstante, hace unas pocas décadas ocurrió un cambio extraordinario en la estructura del patógeno. La bacteria CRI sufrió una enorme transformación genética, mejorando significativamente su aparato de comunicación celular, algo que probablemente solo se manifestó debido a la creciente presión causada por los antibióticos. La velocidad y la fuerza de las conexiones que las células individuales podían formar entre sí aumentaron en 10 veces, incrementando así varias veces la inteligencia agregada de una determinada masa celular. Esto volvió mucho más inteligentes a las infecciones avanzadas de CRI, incluso más inteligentes que un Rickey adulto. Para cuando el huésped notaba algún síntoma, la bacteria ya había tomado el control y comenzaba a dirigir las acciones del cuerpo para aumentar la infección. Sin embargo, a diferencia de la cepa normal, esta cepa inteligente de CRI eligió otro camino. Mantuvo al huésped en un estado normal de actividad y permaneció integrado dentro de la sociedad Rickey. Además, la bacteria comenzó a estimular la liberación de hormonas de placer en los Rickey para mantener sedado a su huésped. Imaginen esto: un segundo cerebro viviendo dentro de tu propio cuerpo, controlando tus acciones y obligándote a observar miles de millones de parásitos moviendo tus músculos, pronunciando palabras y manteniéndote eufórico todo el tiempo. Aún se desconoce cuántos patógenos CRI son necesarios para alcanzar una conciencia afectiva, pero incluso el espacio vital proporcionado por un Rickey recién nacido ha demostrado ser suficiente para alcanzar este número. Así fue como, en pocas décadas, toda una raza consciente quedó esclavizada por la afección de la que intentó escapar. Han permanecido en este estado durante los últimos 3 años, y aquí es donde reside mi dilema moral. La justificación oficial para considerar a los Rickey una especie extinta se basa en 2 hechos. La integración de los microbios en las células Rickey ha sido considerada irreversible por especialistas médicos. Hasta ahora, existe un 0% de probabilidades de que su raza vuelva a ser libre. El estado de euforia experimentado por cada Rickey vivo coloca su conciencia primaria en un estado vegetativo permanente. Es la conciencia secundaria, la propia infección, la que controla las acciones del cuerpo. Los estudios realizados sobre huéspedes infectados revelan que pueden responder preguntas, resolver problemas complejos, según los estándares Rickey, y comportarse de manera completamente normal. Sin embargo, el monitoreo de la actividad cerebral de estos huéspedes muestra que apenas ocurre algo ahí adentro. Todo el pensamiento es realizado por los parásitos, presumiblemente en un intento de aparentar ser un huésped normal. Interrogar sobre la presencia parasitaria solo provoca que el huésped insista aún más en que nada anda mal. Dado estos hechos, los Rickey son una raza condenada de personas con muerte cerebral, imposibles de salvar. Y aún así, sus hambrunas y guerras terminaron.
Su economía despiadada dio paso a un sistema que redistribuye recursos únicamente para el bienestar de la población. Y, aunque inútiles, todos ellos han entrado en un estado de felicidad profunda que durará hasta el día de su muerte. En los últimos años, ha habido discusiones sobre exterminar a su especie para evitar que la infección abandone su mundo algún día. Honestamente, no puedo construir un argumento sólido a favor de esta opción. Son felices y están vivos, aunque desde la perspectiva de un extraño sea una visión sombría de su especie. ¿Acaso una vida de felicidad absoluta no es el objetivo final de toda raza consciente? ¿Estaría mal asesinar a una raza de personas eternamente dichosas? Incluso podría argumentarse que su especie ha sido elevada a un estado superior al de antes. En cuanto a los propios Kree, su inteligencia colectiva ciertamente constituye autoconciencia. Saben que deben mantener vivos a sus huéspedes, y por ellos han alterado el mundo natal de estos para mantenerlos lo más estable posible. ¿Podemos culparlos por eso? ¿No mejoraría el parásito perfecto, por su propia naturaleza, las condiciones de vida de su huésped para asegurar su supervivencia? Todas estas son preguntas para las que no tengo respuesta. No sé cuándo ni cómo sean respondidas, pero tendrá que ocurrir pronto. Si decidimos exterminarlos, su ciencia todavía no es lo suficiente avanzada como para tomar represalias a escala interplanetaria. Sin embargo, considerando lo inteligentes que son estos malditos microbios, solo es cuestión de tiempo para que salgan. Es un pensamiento aterrador, y uno que dejaré al lector para que lo medite hasta que ocurran nuevos acontecimientos. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? Me dio un poquito de miedo. Es como hay una segunda mente dentro de ti, pero tu mente está feliz y prácticamente tu sociedad ya es casi perfecta, más inteligente, mejor. No sé, pero no eres tú. Yo sería malo, la verdad. Yo sí los exterminaría. Pero bueno, no sé ustedes. Digo, yo pongo a la humanidad primero. ¿Qué tal si ese parásito salta de especies? O logra saltar de especies. Digo, son inteligentes. Y por muy horrible que sea nuestra sociedad, y aunque ese parásito nos pueda mejorar literalmente la vida, no sé, yo no renunciaría a mi libertad. Libertad para hacer lo bueno y lo malo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Exterminar esa raza o no? Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.